El abrigo. Nunca pensé que estuviera viviendo esto tan aterrador. Siempre he sido un ávido navegante de la web, pero la curiosidad me llevó a explorar los rincones más oscuros de Internet, la Deep Web. Al principio, todo parecía un juego, un pasatiempo inofensivo. Los foros clandestinos y los mercados negros eran intrigantes, pero nunca imaginé que mi vida cambiaría de manera tan drástica y aterradora. Todo comenzó una noche lluviosa de octubre. Estaba aburrido y decidí navegar por uno de los mercados negros más infames de la Deep Web, conocido por ofrecer productos ilegales y perturbadores. La mayoría de las ofertas eran ridículas o demasiado arriesgadas, pero entonces vi algo que llamó mi atención, un abrigo de piel exótica. La descripción era escueta, mencionando solo que era un artículo raro y extremadamente valioso. Las fotos mostraban un abrigo impresionante, con un acabado que parecía casi sobrenatural. Sin pensarlo demasiado, decidí comprarlo. El proceso de compra fue sencillo, aunque extremadamente caro. Pagando con criptomonedas para mantener el anonimato, realicé la transacción y esperé. Pasaron unos días y, finalmente, el paquete llegó a mi puerta. Lo abrí con entusiasmo, ansioso por ver mi nueva adquisición. El abrigo era aún más impresionante en persona, su textura suave y brillante. Sin embargo, había algo extraño en él, un olor peculiar que no podía identificar. Lo llevé a una fiesta esa misma noche, recibiendo elogios y miradas de admiración. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, empecé a notar algo inquietante. Sentía como si el abrigo estuviera vivo, como si se moviera ligeramente cada vez que no prestaba atención. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero la sensación se intensificó a lo largo de la noche. Finalmente, decidí volver a casa temprano, sintiéndome incómodo y perturbado. Al llegar a casa, me quité el abrigo y lo dejé en una silla. Mientras me preparaba para dormir, el olor extraño se hizo más fuerte, invadiendo toda la habitación. Me acerqué al abrigo, tratando de identificar la fuente del olor, y noté algo que me heló la sangre. Bajo la luz de mi lámpara, pude ver lo que parecían ser pequeñas marcas en la piel, marcas que parecían cicatrices. Fue entonces cuando la realización me golpeó, este no era un abrigo de piel animal. Era piel humana. El horror me paralizó. ¿Cómo podía haber comprado algo tan macabro? Sentí náuseas y miedo, y mi primera reacción fue deshacerme de él. Lo metí en una bolsa de basura y lo llevé al contenedor más cercano. Esa noche apenas dormí, atormentado por pesadillas de cuerpos desollados y gritos de dolor. A la mañana siguiente, el miedo persistía, pero intenté seguir con mi vida. Sin embargo, mi tranquilidad duró poco. Al regresar a casa después del trabajo, encontré la bolsa de basura frente a mi puerta, abierta, y el abrigo dentro, intacto. El terror me envolvió de nuevo. ¿Quién había traído el abrigo de vuelta? ¿Cómo sabían dónde vivía? Decidí contactar al vendedor para exigir una explicación. Usé el mismo canal anónimo a través del cual había hecho la compra, enviando un mensaje urgente. No recibí respuesta de inmediato, pero esa noche, mientras revisaba mis correos, vi un nuevo mensaje encriptado. Lo abrí con manos temblorosas. El mensaje decía: el abrigo ha encontrado a su dueño. No intentes deshacerte de él de nuevo. El pánico me invadió. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba siendo vigilado? Pasé los días siguientes en un estado constante de paranoia. Cada vez que salía de casa, sentía que alguien me seguía. Empecé a notar figuras oscuras en los rincones de mi visión, sombras que parecían desaparecer cuando trataba de enfocarme en ellas. El abrigo permanecía en mi armario, y cada vez que intentaba deshacerme de él, de alguna manera siempre regresaba. Decidí investigar más a fondo. Pasé horas en la Deep Web, buscando información sobre el abrigo y su posible origen. Encontré historias similares a la mía, relatos de personas que habían comprado objetos extraños y macabros solo para ser perseguidos por figuras misteriosas y amenazantes. Un patrón emergió: aquellos que intentaban devolver estos objetos eran cazados sin piedad. Mi ansiedad creció hasta un punto insostenible.
Finalmente, tomé una decisión desesperada: devolver el abrigo en persona. Utilicé una dirección que había encontrado en uno de los mensajes del vendedor, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Lleno de temor y armado con un cuchillo para protegerme, me dirigí al lugar en una noche oscura y lluviosa. El almacén estaba desierto, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. La puerta principal estaba entreabierta, chirriando con el viento. Entré, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho. La oscuridad era casi total, apenas rota por la tenue luz de mi linterna. Caminé por los pasillos vacíos, cada sombra parecía moverse a mi alrededor. Finalmente, llegué a una sala amplia en el fondo del almacén. Allí, en el centro de la sala, había una mesa. Sobre la mesa, una caja de madera. Con manos temblorosas, coloqué el abrigo dentro de la caja y la cerré con fuerza. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y vi figuras emergiendo de la oscuridad, sus rostros ocultos bajo capuchas negras. El miedo me paralizó mientras se acercaban lentamente. Intenté hablar, explicar, pero mis palabras se ahogaron en mi garganta. Una de las figuras se adelantó, levantando una mano para silenciarme. «Sabíamos que vendrías», dijo con una voz profunda y gélida. «No puedes deshacerte del abrigo. Ahora te pertenece a ti». El terror me envolvió mientras las figuras me rodeaban. Sentí manos frías agarrándome, inmovilizándome. Intenté luchar, pero era inútil. Me arrastraron hacia el fondo de la sala, donde una trampilla se abrió en el suelo. Me lanzaron dentro y caí en la oscuridad. Desperté en un lugar frío y húmedo, mis manos y pies atados. La luz era tenue, apenas suficiente para ver las paredes de piedra a mi alrededor. Estaba en una especie de mazmorra, con cadenas y herramientas oxidadas colgando de las paredes. La realización me golpeó con fuerza: estaba atrapado en un lugar de tortura. Los días se convirtieron en semanas. Mis captores me visitaban regularmente, trayendo comida escasa y agua. Cada visita venía acompañada de preguntas y amenazas, tratando de sacarme información sobre cómo había obtenido el abrigo. Traté de explicar una y otra vez, pero parecía que no les importaba. Estaban convencidos de que sabía más de lo que decía. Las noches eran las peores. En la oscuridad, escuchaba susurros y gemidos, voces que parecían salir de las paredes. A veces veía sombras moverse, figuras fantasmales que se desvanecían cuando trataba de enfocarlas. La desesperación se apoderó de mí y empecé a dudar de mi propia cordura. Un día, uno de los captores entró con una expresión diferente. En lugar de la habitual frialdad, parecía preocupado. «El abrigo te eligió a ti por una razón», dijo. «Solo puedes liberarte aceptando tu destino». No entendí lo que quería decir, pero las palabras resonaron en mi mente. Empecé a pensar en el abrigo, en cómo siempre regresaba a mí. ¿Podría haber algo más en juego? Decidí que mi única opción era intentar entender el misterio del abrigo. Cuando me quedaba solo, empecé a examinar mi entorno con más detalle. Encontré símbolos tallados en las paredes, antiguos y extraños. Con el tiempo, descubrí que formaban parte de un ritual antiguo, un pacto oscuro que involucraba sacrificios humanos y poder sobrenatural. El abrigo no era solo un objeto macabro, era un vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Estaba hecho de la piel de aquellos que habían sido sacrificados en este lugar y poseía una maldición que atrapaba a su portador en un ciclo de horror interminable. Mi única esperanza era romper el ciclo. Utilicé los símbolos y las herramientas a mi disposición para recrear el ritual, con la esperanza de liberar los espíritus atrapados en el abrigo. Sabía que el proceso sería peligroso, pero no tenía otra opción. En la noche del ritual, me enfrenté a mis captores una vez más. Esta vez, no me resistieron. Parecía que sabían lo que estaba intentando hacer y me dejaron en paz. Con el abrigo en el centro del círculo de símbolos, comencé a recitar las palabras del ritual, sintiendo una energía oscura y poderosa envolverme. Las sombras en las paredes cobraron vida, transformándose en figuras espectrales que se acercaron al abrigo. Sentí sus miradas sobre mí, llenas de desesperación y dolor.
Con cada palabra que pronunciaba, el abrigo parecía vibrar, como si estuviera resistiendo el ritual. Finalmente, al culminar el ritual, un grito desgarrador llenó la sala. Las figuras espectrales desaparecieron y el abrigo se desintegró en polvo ante mis ojos. El aire se volvió frío y pesado, y sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi una figura alta y oscura, con ojos brillantes que parecían perforar mi alma. «Gracias», susurró con una voz que resonaba en mi mente. «Nos has liberado». La figura se desvaneció y la luz en la sala se intensificó. Sentí una paz extraña, como si una carga pesada hubiera sido levantada de mis hombros. Los captores, que habían estado observando desde las sombras, se acercaron con expresiones de asombro y respeto. «Has roto el ciclo», dijo uno de ellos. «Eres libre». Me soltaron de mis ataduras y me llevaron fuera de la mazmorra, a la luz del día. La sensación de libertad era abrumadora, pero también me sentía vacío. Había sobrevivido a una experiencia aterradora, pero sabía que nunca sería el mismo. Regresé a mi vida, pero los recuerdos de lo que había vivido me perseguían. Nunca volví a la Deep Web, y cada vez que veía un abrigo, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que había enfrentado un horror inimaginable y había salido vivo, pero las cicatrices de esa experiencia permanecerían conmigo para siempre. La vida siguió su curso, pero la sombra de lo ocurrido nunca desapareció del todo. A veces, en noches de insomnio, pensaba en aquellos que no tuvieron la misma suerte que yo, aquellos cuyas vidas fueron sacrificadas para alimentar un ciclo de horror y poder. Y cada vez que lo hacía, me recordaba a mí mismo que, aunque había sobrevivido, el verdadero horror era saber que tales cosas existían en el mundo, escondidas en las sombras, esperando a su próxima víctima. El asesino de la Deep Web. Quiero dejar mi nombre en el anonimato ya que lo que les contaré no me enorgullece en lo absoluto. Mi vida estaba en un punto de desesperación tan profundo que recurrí a una de las partes más oscuras de la humanidad, la Deep Web. Había tenido una disputa con un antiguo colega que me había robado una cantidad significativa de dinero, arruinando mi negocio y mi reputación. La rabia y el deseo de venganza se apoderaron de mí. Al principio, intenté resolverlo por medios legales, pero su influencia y recursos eran demasiado poderosos. Me sentía impotente y humillado. Fue entonces cuando un amigo, alguien que sabía que navegaba en esos oscuros rincones de Internet, me sugirió una opción radical: contratar a un asesino a sueldo. Recuerdo la primera vez que ingresé a la Deep Web. No era mi primer rodeo en la red, pero siempre había mantenido una distancia prudente de esa parte. Utilicé un navegador especial y varias capas de protección para ocultar mi identidad. Al principio, solo exploraba, observando con incredulidad los horrendos servicios que se ofrecían. Pero la desesperación me llevó a un foro de contratación. Allí encontré a alguien que se hacía llamar el Hombre Gris. Su reputación era bien conocida y sus servicios, aunque caros, eran discretos y efectivos. Después de un par de intercambios de mensajes codificados, acordamos un precio. Le proporcioné toda la información sobre mi enemigo, su rutina diaria, sus lugares favoritos, sus contactos cercanos. Fue un momento de frío pragmatismo que aún me horroriza recordar. Realicé el pago en Bitcoin, una suma considerable que casi agotó mis ahorros restantes. A partir de ese momento, solo tenía que esperar. Unos días después, me llegó un mensaje: trabajo completado. Sentí una mezcla de alivio y horror. No pregunté detalles, no quería saber. Solo deseaba que todo hubiera terminado. Pero mi alivio fue efímero. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera otro mensaje del Hombre Gris. Esta vez, no era un simple informe. Era una demanda. Exigía una cantidad adicional de dinero, amenazándome con revelar todo a las autoridades si no cumplía. Mi corazón se hundió. Estaba atrapado en una pesadilla creada por mis propias manos. Intenté razonar, incluso suplicar, pero no había compasión en sus respuestas. Pagaba y pagaba, vaciando todas mis cuentas, vendiendo lo que podía para satisfacer sus demandas insaciables. Finalmente,
llegó el día en que ya no pude pagar más. Recibí un último mensaje: nos vemos pronto. La amenaza implícita era clara. Esa noche, empaqué lo poco que me quedaba y huí de la ciudad. Cambié mi identidad, me mudé a un lugar donde nadie me conociera, pero nunca me sentí seguro. Los primeros meses en mi nuevo hogar fueron insoportables. Cada sombra, cada sonido inesperado, me llenaban de terror. No podía confiar en nadie y la paranoia comenzó a erosionar mi cordura. Buscaba consuelo en el alcohol, pero solo agravaba mi angustia. Fue durante una de esas noches de insomnio que sucedió algo extraño. Estaba navegando en mi computadora, intentando distraerme, cuando noté una anomalía. Mi cursor se movía por sí solo, abriendo archivos y programas sin mi control. La pantalla se puso negra y una única línea de texto apareció: sabemos dónde estás. Mi corazón latía con fuerza. La computadora se apagó repentinamente y una sensación de frío recorrió mi espina dorsal. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, esa no fue la única vez que experimenté algo extraño. Comenzaron a suceder cosas inexplicables en mi apartamento. Luces que se encendían y apagaban por sí solas, puertas que se cerraban de golpe, susurros inaudibles en la oscuridad. Atribuí estos eventos a mi estrés y paranoia, pero la intensidad de las experiencias no podía ser ignorada. Empecé a cuestionar mi cordura, pero los fenómenos continuaron escalando. Una noche, mientras dormía, sentí una presión en el pecho que me despertó bruscamente. Abrí los ojos y vi una figura oscura al pie de mi cama. No tenía rostro, solo una sombra densa y opresiva. Intenté moverme, pero estaba paralizado. La figura se inclinó hacia mí y escuché una voz gutural que decía: nunca escaparás. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, y recuperé el control de mi cuerpo. Me senté en la cama, sudando y temblando, con la certeza de que lo que había visto no era una alucinación. Sabía que algo más allá de este mundo me estaba persiguiendo. Intenté buscar ayuda profesional, pero los médicos y terapeutas solo diagnosticaron estrés postraumático. Nadie me creyó cuando hablé de las experiencias sobrenaturales. Me sentí más aislado que nunca, atrapado en un ciclo de terror y desesperación. Los fenómenos paranormales se volvieron más intensos. Una noche, al regresar a casa, encontré todas las ventanas y espejos rotos. En el suelo, había marcas de garras profundas que no podían haber sido hechas por ningún animal conocido. Decidí instalar cámaras de seguridad para captar evidencia de lo que me atormentaba. Lo que registraron las cámaras fue más aterrador de lo que podría haber imaginado. Las grabaciones mostraban figuras oscuras moviéndose en la casa, objetos que se desplazaban por sí solos y, lo más inquietante, mi propio reflejo en los espejos haciendo cosas que no recordaba haber hecho. Era como si una parte de mí estuviera siendo controlada por algo maligno. Decidí mudarme nuevamente, esta vez a un lugar aún más remoto. Pensé que podría escapar de lo que fuera que me perseguía, pero los eventos paranormales me siguieron. En mi nueva casa, una cabaña aislada en el bosque, las manifestaciones se volvieron más físicas y violentas. Sentía arañazos en mi piel, escuchaba gritos inhumanos en la noche y veía sombras acechando en los rincones oscuros. La culminación de mi terror ocurrió una noche de tormenta. Estaba lloviendo intensamente y los truenos sacudían la cabaña. Estaba sentado en la sala, intentando leer para distraerme, cuando las luces comenzaron a parpadear. El aire se volvió helado y una sensación de maldad palpable llenó la habitación. De repente, la puerta de la cabaña se abrió de golpe, dejando entrar un viento gélido. Allí, en el umbral, estaba la figura oscura que había visto aquella noche en mi cama. Esta vez, no estaba sola. Otras sombras se materializaron a su alrededor, susurros y risas macabras llenaron el aire. Intenté levantarme, pero una fuerza invisible me mantenía clavado en mi asiento. La figura principal se acercó lentamente, su presencia opresiva aumentaba con cada paso. Me susurró al oído: tu alma nos pertenece. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera arrancándome el corazón. Mis gritos se mezclaban con los truenos, pero nadie estaba cerca para escucharme.
La última cosa que recuerdo es el rostro sin rasgos de la figura acercándose al mío, succionando la vida y la esperanza de mi ser. Luego, todo se volvió oscuro. Desperté en un hospital, encontrado por unos excursionistas que pasaban cerca de mi cabaña. No pude explicarles lo que había sucedido. Los médicos dijeron que había sufrido un colapso nervioso y severas lesiones autoinfligidas, pero yo sabía la verdad. Ahora vivo en un estado de constante vigilancia y temor. Sé que lo que hice en la Deep Web abrió una puerta que no puede ser cerrada. Estoy condenado a ser perseguido por estas entidades hasta el fin de mis días, sin posibilidad de redención ni descanso. Cada noche, cierro los ojos con la esperanza de no despertar, pero siempre lo hago, enfrentando un nuevo día de terror inminente. No hay escape de las sombras que desaté, y sé que mi castigo apenas ha comenzado. El medallón. La verdad, yo siempre he creído en nada de lo que no pueda estar comprobado, nada de objetos malditos, la mala suerte y esas cosas de las energías negativas, hasta que lo experimenté en carne propia. Ahora, ya no sé qué pensar. Todo comenzó una noche aburrida, navegando por la Deep Web. Me había sumergido en ese oscuro rincón de Internet por curiosidad, en busca de algo interesante, algo que me sacara de la rutina. Fue allí donde encontré un anuncio que llamó mi atención: artefacto antiguo. Trae mala suerte. Solo para valientes. Me reí al leerlo, pensando en lo absurdo que sonaba. Pero la curiosidad me venció y decidí comprarlo. No sé qué esperaba, tal vez solo un objeto viejo y polvoriento que podría tener algún valor histórico. El paquete llegó unas semanas después. Era pequeño, envuelto en papel marrón y sellado con cera roja. Al abrirlo, encontré un medallón de bronce, pesado y desgastado por el tiempo. Tenía grabados extraños, símbolos que no reconocí. Sentí un ligero escalofrío al sostenerlo, pero lo atribuí a la sugestión. Los primeros días no noté nada fuera de lo común. El medallón se quedó en un estante de mi sala, apenas una curiosidad entre mis pertenencias. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero fue mi trabajo. Un error en un informe, algo que jamás había sucedido antes, me costó una reprimenda severa. Luego otro error, y otro más. En menos de un mes, me despidieron. Mi jefe no podía entender cómo alguien con mi historial impecable había caído tan bajo en tan poco tiempo. Después, mi relación se desmoronó. Mi pareja y yo empezamos a discutir por cosas insignificantes. La tensión creció, hasta que finalmente me dejó, diciendo que ya no podía soportar vivir conmigo. Me quedé solo, con un vacío que no podía llenar. Los accidentes comenzaron poco después. Tropezones, cortes, quemaduras, todos los días parecía haber una nueva lesión. Al principio, eran cosas menores, pero luego los accidentes se volvieron más serios. Un día, caí por las escaleras y me fracturé una pierna. Pasé semanas en recuperación, tiempo suficiente para que mi vida se desmoronara aún más. El punto culminante fue el incendio. No sé cómo comenzó, pero en medio de la noche me desperté con el olor a humo y el calor abrasador. Mi casa estaba en llamas. Logré salir a duras penas, viendo cómo el fuego consumía todo lo que poseía. Estaba devastado, perdido. Desesperado, decidí deshacerme del medallón. Lo arrojé al río, esperando que al menos eso pusiera fin a la serie de desgracias. Pero el daño ya estaba hecho. Mi vida estaba en ruinas y no sabía cómo reconstruirla. Los días siguientes al incendio fueron un torbellino de caos y confusión. Me mudé a un pequeño apartamento alquilado, con lo poco que me quedaba. Las noches eran las peores, el sueño apenas llegaba, y cuando lo hacía, estaba plagado de pesadillas. Soñaba con el medallón, con sus grabados que parecían moverse y cambiar de forma. Soñaba con figuras oscuras que susurraban palabras en una lengua desconocida, figuras que se acercaban cada vez más. Intenté buscar ayuda. Fui a terapeutas, sacerdotes, incluso a expertos en lo paranormal, aunque eso iba en contra de todo lo que alguna vez había creído. Pero nadie pudo ayudarme. Todos decían lo mismo:
era solo mi mente jugando trucos, el estrés y el trauma acumulado. Pero yo sabía que era algo más. Empezaron a suceder cosas extrañas en el apartamento. Objetos que se movían de lugar, luces que parpadeaban sin razón. Una noche, desperté con un fuerte dolor en el pecho, como si algo me aplastara. Al abrir los ojos, vi una figura oscura, con ojos rojos brillantes, mirándome desde el pie de la cama. Parpadeé y desapareció, pero el miedo permaneció. Intenté volver a mi rutina, encontrar un nuevo trabajo, reconstruir mi vida. Pero cada vez que parecía estar avanzando, algo sucedía que me arrastraba de nuevo a la oscuridad. Los accidentes continuaban, los problemas se acumulaban. Sentía que estaba atrapado en una espiral descendente, sin salida. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vi a una anciana sentada en un banco, mirándome fijamente. Había algo inquietante en sus ojos, una especie de conocimiento antiguo. Me acerqué, impulsado por una fuerza que no entendía. «Te han marcado», dijo, sin preámbulos. Su voz era suave pero firme, y sentí un escalofrío recorrerme. Intenté alejarme, pero sus palabras me mantenían en el lugar. El medallón que encontraste no era solo un objeto. Era un vínculo, un ancla para algo antiguo y maligno. Deshacerte de él no fue suficiente. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No hay escapatoria, respondió ella, con tristeza en sus ojos. Solo puedes vivir con ello, intentar resistir. Me dejó allí, con más preguntas que respuestas. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Me di cuenta de que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera acechándome. Volví a mi apartamento, decidido a luchar. Investigué sobre el medallón, sobre los símbolos, sobre cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender. Pasé noches sin dormir, inmerso en textos antiguos y foros oscuros de Internet. Cada pieza de información me llevaba más cerca de la verdad, pero también aumentaba mi miedo. Una noche, mientras revisaba un antiguo manuscrito, encontré una referencia a un ritual que podría romper el vínculo. Necesitaba ciertos ingredientes, objetos que representaban los 4 elementos y una serie de palabras en un idioma perdido. Sabía que era peligroso, pero no tenía otra opción. Preparé todo con cuidado, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Cuando llegó el momento, encendí las velas y comencé a recitar las palabras. La habitación se llenó de una energía palpable, una fuerza que me hizo temblar. Pero continué, sabiendo que no podía detenerme. De repente, el medallón apareció ante mí, flotando en el aire. Los símbolos brillaban con una luz oscura y sentí una presencia maligna en la habitación. Luché contra el miedo, terminando el ritual con las últimas palabras. El medallón se rompió en pedazos y una ráfaga de viento extinguió las velas. La presencia desapareció y me quedé allí, en la oscuridad, con la respiración entrecortada. Sentí un alivio momentáneo, una sensación de que había logrado algo. Pero sabía que no era el final. Las cosas mejoraron un poco después de eso. Los accidentes se detuvieron y pude conseguir un nuevo trabajo. Pero el miedo nunca desapareció del todo. Las noches seguían siendo difíciles y las sombras parecían más oscuras. Sabía que había tocado algo más allá de mi comprensión, algo que no se iría tan fácilmente. Mi vida continuó, marcada por esa experiencia. Me alejé de la Deep Web y de todo lo que tuviera que ver con lo sobrenatural. Pero las cicatrices quedaron, recordándome siempre que hay cosas en este mundo que no podemos entender, cosas que no deberíamos desafiar. A veces, en las noches más oscuras, todavía siento esa presencia, observándome desde las sombras. Y me pregunto si realmente logré romper el vínculo, o si simplemente lo oculté por un tiempo. Porque hay cosas que no se pueden deshacer, heridas que no sanan y miedos que nunca se van. Mi vida es un testimonio de eso, una advertencia para aquellos que buscan en lugares oscuros por curiosidad o desesperación. La verdad es que algunas puertas no deberían abrirse y algunos objetos no deberían tocarse. Porque una vez que lo haces, nunca puedes volver atrás. No tengo todas las respuestas y probablemente nunca las tendré.
Pero lo que sé es que la Deep Web es un lugar donde las pesadillas pueden volverse realidad, donde lo desconocido acecha en cada esquina. Y aunque logres escapar, siempre llevarás contigo las marcas de lo que has visto, de lo que has enfrentado. Y así, sigo adelante, viviendo día a día, enfrentando mis miedos y tratando de reconstruir lo que se perdió. Pero la sombra de esa noche, de ese medallón maldito, siempre estará conmigo, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca deberíamos subestimar. Porque a veces, la peor pesadilla es la que no podemos despertar. El mercado negro. Nunca imaginé que el mercado negro de la Deep Web era tan real. Después de recibir un paquete anónimo en mi puerta con un dedo humano en su interior, decidí borrar todas mis huellas digitales y mudarme a otra ciudad, temiendo que estuvieran siguiéndome. El sonido del viento golpeaba las ventanas de mi nuevo apartamento. No había dormido bien en semanas y el insomnio comenzaba a hacer mella en mi salud mental. El mudarme a otra ciudad no había sido suficiente para calmar mis nervios. La paranoia de ser observado era constante. Cada vez que escuchaba un crujido o un sonido extraño, mi corazón se aceleraba, temiendo lo peor. Había empezado a frecuentar la Deep Web por curiosidad. En un principio, solo buscaba información y, quizás, algo de emoción en lo prohibido. Las historias de sitios oscuros y secretos bien guardados me intrigaban. Sin embargo, mi exploración pronto tomó un giro peligroso cuando comencé a visitar foros y mercados ilegales. Fue en uno de esos foros donde encontré un enlace que me llevó a un sitio llamado el Mercado Negro. No era la típica página llena de ofertas ilegales de drogas y armas. Este sitio tenía una sección especial, solo accesible mediante invitación, donde se podían contratar servicios mucho más oscuros, secuestros, tortura y algo que llamaban el entretenimiento definitivo. Sentí una mezcla de repulsión y fascinación al leer las descripciones, como si estuviera mirando el abismo mismo. Un día, recibí un mensaje encriptado con un enlace. Decía que había sido seleccionado para un privilegio único. Contra mi mejor juicio, abrí el enlace y me llevó a una transmisión en vivo. La pantalla mostraba una habitación oscura, apenas iluminada por una bombilla parpadeante. En el centro, había una silla de metal y un hombre atado a ella. La imagen se cortó abruptamente y lo siguiente que vi fue una cuenta regresiva de 10 segundos. Cuando llegó a 0, la cámara mostró una escena de tortura indescriptible. Quise cerrar el navegador, pero algo me mantenía paralizado, como si una fuerza invisible me obligara a seguir mirando. Después de la transmisión, apagué la computadora y traté de olvidar lo que había visto. Sin embargo, la sensación de que había cruzado una línea prohibida se mantenía. Unos días después, un paquete apareció en mi puerta. No tenía remitente. Dentro, envuelto en un trapo ensangrentado, había un dedo humano. Me quedé helado al verlo, el pánico me invadió y casi vomité. Sabía que había ido demasiado lejos y que ahora estaba en peligro. De inmediato borré todas mis huellas digitales. Destruí mi computadora, cambié de número de teléfono y me mudé a otra ciudad. La paranoia se instaló permanentemente en mi vida. A menudo me sentía observado, y mi nuevo apartamento, en una ciudad desconocida, se convirtió en una cárcel de la que no podía escapar. Comencé a notar cosas extrañas. Cada noche, al apagar las luces, veía sombras moverse por el pasillo, figuras apenas perceptibles en el rabillo del ojo. El aire se volvía frío de repente, como si una presencia maligna estuviera rondando mi hogar. Mis noches eran tormentosas, llenas de pesadillas donde me veía atrapado en la Deep Web, incapaz de desconectar, forzado a ver horrores indescriptibles. Una noche, desperté sobresaltado al escuchar un susurro en mi oído. Me levanté, encendí todas las luces y revisé cada rincón del apartamento, pero no encontré nada. Sin embargo, el sentimiento de ser observado se intensificó. Comencé a evitar los espejos porque sentía que algo me miraba desde el otro lado. Cuando accidentalmente me veía reflejado, mis ojos no parecían míos, había algo oscuro y desconocido acechando en ellos. Mis intentos de retomar una vida normal fueron inútiles.
No podía confiar en nadie, temiendo que fueran parte de una red de vigilantes de la Deep Web. Mi único contacto con el mundo exterior era a través de compras en línea y entregas a domicilio, pero incluso esas interacciones se volvían perturbadoras. Una vez, encontré un mensaje en la caja de pizza que decía, «Sabemos dónde estás». Llamé a la policía, pero no podían ayudarme sin pruebas concretas. El terror alcanzó su punto máximo cuando una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad que había instalado, vi una figura oscura parada frente a mi puerta. Era alta, vestida con una capucha que ocultaba su rostro. Mi respiración se detuvo, y antes de poder reaccionar, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. No pude dormir esa noche, sentado en una esquina de mi sala con un bate de béisbol en las manos, esperando que la figura regresara. Unos días después, un sobre apareció en mi buzón. No tenía remitente, pero dentro había una foto. Era una imagen mía, tomada desde fuera de mi ventana, mientras dormía. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Estaba claro que no importaba cuánto me ocultara, siempre me encontrarían. No había escape. Desesperado, decidí buscar ayuda profesional. Encontré un terapeuta especializado en traumas severos y le conté mi historia. Sin embargo, a medida que relataba los eventos, vi en su rostro una expresión de incredulidad y preocupación. Me recetó medicamentos para la ansiedad y me sugirió desconectar completamente de la tecnología. Pero era demasiado tarde, el miedo había echado raíces profundas en mi mente. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido de pasos suaves fuera de mi puerta. Me levanté lentamente y tomé el bate de béisbol. Al acercarme a la puerta, los pasos cesaron, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. Miré por la mirilla y vi una figura oscura parada allí, mirándome fijamente. El terror me paralizó, incapaz de moverme o gritar. La figura levantó una mano y, en ese momento, todas las luces de mi apartamento se apagaron. La oscuridad era absoluta. Me quedé inmóvil, escuchando mi propia respiración y los latidos frenéticos de mi corazón. Sentí un frío helado recorrer mi espalda y, de repente, algo me agarró del brazo. Grité y me zafé con todas mis fuerzas, corriendo hacia la sala. Tropecé y caí, pero me levanté rápidamente, buscando desesperadamente mi teléfono. La figura estaba allí, acercándose lentamente. No podía ver su rostro, pero su presencia era opresiva, como si absorbiera toda la luz y el calor de la habitación. Me arrinconé en una esquina, sujetando el bate con fuerza. La figura se detuvo a unos metros de mí y levantó una mano, señalándome. En ese momento, sentí una ola de desesperación y terror tan intensa que caí de rodillas, sollozando incontrolablemente. De repente, la figura desapareció y las luces volvieron a encenderse. Me quedé allí, temblando, incapaz de comprender lo que había sucedido. Las marcas en mi brazo eran reales, el dolor y el miedo también. Sabía que no podría seguir viviendo así, pero no había escape. Estaba atrapado en un ciclo de terror del que no podía liberarme. El último clavo en el ataúd llegó cuando recibí otro paquete. Esta vez, dentro había una fotografía de mi familia, con un mensaje escrito en la parte posterior: «Eres el siguiente». Caí en la cuenta de que no solo mi vida estaba en peligro, sino también la de mis seres queridos. No podía permitir que sufrieran por mis errores. Esa noche, decidí poner fin a mi sufrimiento. Escribí una carta explicando todo lo que había pasado, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pudiera entender y detener a estas personas. Preparé una soga y me dirigí al sótano. Al colocar la soga alrededor de mi cuello, pensé en todas las decisiones que me habían llevado a este punto. La curiosidad y la búsqueda de emoción se habían convertido en mi perdición. Justo antes de dar el paso final, escuché una risa suave pero escalofriante que llenó el sótano. Miré alrededor, pero no vi a nadie. El terror se apoderó de mí nuevamente y supe que no había escapatoria, ni en la vida ni en la muerte. Cerré los ojos y di un paso al vacío. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo.
Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.